Contando el cuento con Ángel Guzmán. Hola, soy Gerardo Pedraza, fotógrafo. Nacido en la ciudad de Querétaro, tengo ya 14 años de dedicarme a la fotografía. Es mi pasión y mi vida. Estamos aquí ante la escultura de Hércules, que está en la fábrica de Hércules, aquí en el municipio de Querétaro. Esta fotografía tiene que ver con el proyecto de Eve, diosa del centro histórico, que es un libro que editó el periódico Noticias, y la narrativa es de Luis Montes de Oca, y con los apuntes de historia es del doctor Jaime Zúñiga Burgos. Esta fotografía tiene algo especial porque esta y la diosa Eve tienen un fotomontaje, es las únicas dos fotografías, porque está atrás la Vía Láctea, que tiene que ver con la historia de Hércules y la Vía Láctea. Entonces sería imposible tomar una fotografía de la Vía Láctea aquí en Querétaro, porque se necesita de ciertos, una oscuridad muy fuerte. Esta fotografía es la Virgen del Pueblito. Esta fotografía es por el libro de Cartas del Convento, que es una narrativa que hace Luis, en la cual te va llevando de historia en historia y te lleva a conocer ahí el convento, aquí el santuario de la Virgen del Pueblito, aquí en Corregidora. Ojalá que tengan la oportunidad de leerlo, el libro, ya que tiene una narrativa impresionante, donde te va llevando de la mano por todos estos lugares emblemáticos de Querétaro. Seguro que les va a encantar. Aquí estamos con la diosa Eve, que es la que tiene que ver con el libro Eve, diosa del centro histórico. Es la fuente que está aquí en el Jardín Cenea. Tiene una gran importancia con Hércules y Eve, ya que se casaron en la mitología griega. Y algo que ahí nos explican es que la fuente se fundió en la fábrica de Hércules y es donada por los dueños de la fábrica de Hércules, es donada esta fuente, que Eve es la diosa de la juventud en la mitología griega. Y también, bueno, ahí está la Vía Láctea, que también es un fotomontaje para que se aprecie esa importancia con la Vía Láctea, con este proyecto de Eve. Esta no me la sé. Bueno, este es un cuadro que está aquí en el exconvento de Santa Rosa de Viterbo. Es Sorana, y aquí tiene que ver toda la narrativa en el libro de Cartas del Convento, que es una carta que hay que buscarla por todos los conventos de Querétaro, y te va llevando, Luis, de lugar en lugar y describiéndote toda esta parte de Querétaro. Esta fotografía que vemos aquí es el escudo de Querétaro, es de sus primeros inicios. Esta es la reja que está en la parroquia de Santiago Apóstol, aquí en la capital, Santiago de Querétaro. Es una reja muy antigua, donde ya ahí vemos a Santiago, que es parte de la fundación de Querétaro importante. Luego aquí estamos esta es la casa de los perros. En verdad que algo que me pasó con este proyecto es que me fui sorprendiendo. No conocía este lugar, para mí fue muy grato. Hoy es una escuela, ya tiene creo que más de 100 años de ser escuela. Por eso dejé las mochilas, dejé esa parte que no había que quitárselo para decir qué es lo que está sucediendo en este momento en esta casa, que bueno, es una gozada ir y visitarla y analizar todas esas fotografías
las va hilando. Este tiene que ver con Hebe, que es la mitología griega, y entonces va Luis hilando todos los elementos de la casa con otros lugares de Querétaro, va hilando la mitología griega con la historia de Hércules, sus 12 trabajos. Entonces es un trabajo que a mí me encantó que hizo Luis, porque nos lleva por otro Querétaro en el cual vamos a descubrir elementos que a veces pasan desapercibidos. Y eso es lo que nos hace detenernos, Luis, y analizar cualquier cosa, cualquier elemento que tiene nuestra ciudad, nos hace viajar, nos hace soñar. Y que esa fue la premisa en este libro, fue Se vale soñar, y creo que Luis Montes de Oca logró ese cometido. Luego aquí estamos. Estas son exvotos de la Virgen de los Dolores de Soriano. Es el museo que está ahí con la Virgen, y son esos que les deja la gente por los milagros sucedidos. Tiene que ver mucho también con el proyecto. Este es del proyecto Cartas de Convento, y entonces nos lleva a visitar a la Virgen de los Dolores de Soriano, que a mí en lo particular fue algo que me impactó. Yo ya había ido a tomar fotos de la Virgen de Soriano para un proyecto que iban a hacer algo le iban a hacer como un capelo a la Virgen, y entonces llego al cuarto donde la tenían, y fue algo impactante para mí, porque le empiezan a quitar todas sus ropas, empiezan a quitar su corona, empiezan a quitar su cuchillo, sus mantos. Veo su rostro quemado, porque si recuerdan fue encontrado después de que se había quemado donde estaba ella, ahí en Maconí, y está su rostro todo quemado, todo maltratado. Verla de cerca, poderla fotografiar, ver sus lágrimas por lo que pasó la Virgen María, y verla cómo le van quitando todo, fue algo que a mí me impactó, me llenó muchísimo. Recordé la muerte de mi madre, porque fue cuando la metimos al ataúd, y la tuvimos ahí junto con nosotros, y fue esa parte para mí tan de tanta magia, tanto amor de la madre a su hijo, y ver así a la Virgen, para mí fue algo que nunca se me va a olvidar. Son fotografías que las tengo guardadas, nunca serán enseñadas, porque fue quitarle esa parte que fueron sus ropas, pero el recuerdo y el cariño de estar en ese lugar, ahí está. Estamos en Contando el Cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán, y hoy me encuentro con el artista, bueno, yo te voy a decir artista, fotógrafo Gerardo Pedraza Montes. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Hola Ángel, mucho gusto y gracias por invitarme a estar aquí contigo. No, gracias a ti. Fíjate que estuve viendo hace rato un poquito tu exposición, y me fascina por varios elementos. Para decirlo de una vez, la exposición se encuentra en el Palacio Municipal de aquí del Centro Histórico. ¿Hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta el 15 de julio. Hasta el 15 de julio. Bueno, a raíz de esto fue que te contacté, porque me interesan 3 aspectos que, bueno, yo veo desde fuera. No sé si así son. 1, la historia. Otro, la religión o lo religioso, o no sé cómo, la parte de religiosidad de la ciudad, o de las costumbres religiosas. Y tercero, no sé cómo llamarlo, todo lo que sería la arquitectura del centro histórico, o del estado, no sé si llamarlo de esa manera. Sí. Yo lo veo así. No sé, no conozco toda tu obra, pero tú dime, ¿faltarían otros elementos aparte de estos 3? No, yo creo que los dijiste muy bien. A mí la parte de la historia me encanta, por algunos proyectos que he hecho.
La parte religiosa, bueno, la tengo muy, muy dentro de mí porque mi mamá tenía un hermano sacerdote agustino y entonces yo pues viví toda esa parte de lo religioso. Él estuvo aquí en San Agustín de Querétaro. Ah, ¿sí? Y él le encantaba, yo creo que de él traigo toda esa parte de la fotografía porque a él le encantaba la fotografía. Entonces, si de alguien heredé eso, es del padre Camilo Montes. Ah, que es hermano tuyo. Mi hermano de mi mamá. Ah, de tu tío. Sí. ¿Por qué esta exposición? ¿Cuál fue el motivo de poner esa exposición en estas fechas? ¿O cuál fue el tema? Este es por 2 libros que edita el periódico Noticias por sus 50 años y en el cual le pidió a Luis Montes de Oca, que es pues el jefe de información, le pidió que escribiera, y me encanta porque la premisa que hizo la directora del periódico fue: se vale imaginar. Y entonces Luis escribe estos 2 libros con una imaginación tremenda que nos hace volar por todo. Uno que es Eve, diosa del centro histórico, que habla de la ciudad de Querétaro, y otro que es Cartas de convento, que habla de todo el estado. Y entonces me piden que yo tome fotografías que ya Luis ya tenía vistas. O sea, Luis ya nada más me dijo: ven y toma este lugar, toma este otro lugar en específico, porque la historia narra esa parte del edificio, o de la puerta, claro, o de la iglesia. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué la fotografía? ¿Y cómo nació? ¿A qué edad nació? Bueno, yo siempre quise ser fotógrafo. ¿Desde pequeño? Desde pequeño quise ser fotógrafo, me encantaba la fotografía. De hecho, estudié aquí en la UAC, ahí había algo de fotografía. También ahí en el Fray Luis de León estudié fotografía, pero después pues me dediqué a tener hijos, 2 niñas, y entonces ya coleccionaba colegiaturas y alimentar unas niñas, que es hermosísimo. Y después pues tuve la oportunidad de poder seguir con este sueño, y ha sido un sueño que me ha llevado por muchos lugares. Y yo creo que algo que yo creo que faltaría en lo que tú dijiste es el amor a Querétaro. El amor a Querétaro. Casi todos mis proyectos tienen que ver con Querétaro, y es algo que me ha llevado a exponerlos en muchas partes. Bueno, y eso nos lleva, aparte, otra vez, la religiosa y la histórica. Sí. Pero ¿en qué te enfocas más tú? Es que... ¿O van de la mano todo? Va de la mano. Es que, mira, por ejemplo, mi primer proyecto fue Junípero Serra. Y ese Junípero Serra lo hice porque un día, revisando un libro, vi que eran los 300 años de Junípero en el 2013, y dije: ay, mira, viene una efeméride. Entonces, a mí lo que me ha funcionado es buscar un motivo, y de ahí hago el proyecto, y entonces pues, acaba siendo un proyecto que hoy lo compran, lo ven, y a la gente le interesa saber. Entonces, ese fue un proyecto que hice en el 2012, preparándome para el 2013. Entonces hice un viaje con mis hijas a Alta California, y ahí empecé a tomar. Ahora sí que empecé en el final. Empecé del otro lado, en vez de... Y sobre todo donde muere Junípero Serra, ahí en Carmel. Ahí empieza, ahí está su muerte, y ahí empiezo todo el proyecto. Y luego hago las misiones de Querétaro, y entonces ya tenía California y Querétaro, y hice una exposición, y se presentaron muchas cosas en el 2013. ¿Cuánto te llevó este proyecto? Ese proyecto me llevó como un año. ¿Como un año? Como un año, esas 2 partes, porque después me invita, el licenciado Salmón me invita a ir a llevar las fotografías de las misiones juniperianas. Me lleva a presentarlas en donde nació, en Petra, Mallorca. Y entonces, cuando llego a Petra, yo le pido ahí a alguien de la Secretaría de Turismo en Petra que me lleve. Ya tenía todos los lugares así. Ya. Dónde nació, dónde lo bautizaron, qué hizo. Claro. Entonces, hice todo un levantamiento fotográfico de Junípero en su infancia.
Bueno, es que a veces nos imaginamos, bueno, yo como cuando ves ya la obra ahí, por ejemplo, esta que tienes ahorita en el Palacio, pues que nada más es tomar fotos, pero es todo un proyecto. Sí, es todo un proyecto. No nada más es agarrar tu cámara y fotografiar. No, es todo un... Pues hay una investigación. Por ejemplo, en Junípero fue toda una investigación. Y sucedió algo, fíjate que ese es algo interesante con estos dos libros y los libros anteriores que se hicieron. Yo en los otros libros, yo le daba las fotografías a Luis Montes de Oca y Luis hacía la narrativa por las fotos. Era al revés como... Exacto. Y ahora fue... Él hace la narrativa. Y me pidió estas fotos. Entonces fue para mí algo muy bonito porque aparte era sorprenderme en lugares que me pedía que yo nunca había ido en Querétaro. Bueno, hablando de esos, digamos, de esos lugares y de lo que tomaste, a mí me intriga algo que tal vez los queretanos ignoramos. Y es, por ejemplo, esta diosa que está en la fuente bueno, para mí sigue siendo el Jardín Obregón o sí, Jardín Cenea, sí. Jardín Cenea. ¿Cuánta gente no pasa por ahí y no se fija en eso? Que es la diosa Hebe. Ajá. No. Y bueno, para mí, y pues también, sí sabía que era la diosa Hebe, pero no sabía mucho de la mitología griega, que no creas que sé mucho, pero es lo que descubre Luis y lo que vamos a descubrir con estos libros, es esa mitología y esos lugares. Sí, y como dice ahí en el libro, que se pregunta, bueno, ¿por qué un Hércules? ¿Y por qué un Hércules? ¿Y por qué tal vez un Neptuno? No sabemos. No. La gente queretana los ve y dice, bueno, sí, la fuente de Neptuno o la fábrica de Hércules, pero a veces no asociamos esto de la mitología y por qué un Hércules. Sí, y empieza ahí a él hacer toda una historia en una novela, que es la novela de la diosa Hebe, y empieza a hablar de todos estos lugares de Querétaro. Mira, por ejemplo, hay un lugar que yo nunca había oído, que le llaman la Peña Agujerada. Yo tampoco. Y ese es un lugar que está ahí en Milenio. Ajá. Y luego está Hércules, la fábrica. Bueno, ahí hay una peña que tiene un agujero y está en Google. O sea, vayan, búsquenla y vayan a verla. Pero Luis necesitaba una foto nocturna y tenía que ir a tomarla de noche. Para que se viera. Para que se vieran las luces, porque se ven las luces de Hércules con parte de las luces del campanario. Pero desde entrar, Ángel, o sea, a ver, parecería que no hay nada que te pueda sorprender en Querétaro, y bueno, están esos lugares. Fue ir en la noche, claro, el aire, cómo se movían, el pastito, pues te pudo haber salido algo, llegas y ves ese agujero que está ahí y que nada más te hace impactarte, y luego cómo lo describe Luis y cómo te va llevando por eso, te hace ver otro Querétaro. Claro. Entonces para mí fue encontrar ese lugar que en la vida había sabido que existía. Y yo cuando, por ejemplo, me mandaste esto de los libros y empecé a ver tus fotografías, ¿sabes qué me imaginaba? El preguntarme por qué aquí en Querétaro hay tantos conventos y tantas monjas ahí circulando, ¿no? Y eso es algo que tal vez, no sé si esté claro, pero o lo narra en el libro de cartas de convento. Bueno, pero es eso, ¿no? Así. ¿Sí? A veces son cosas que vemos ordinariamente y no nos preguntamos. Sí, y es increíble. ¿Por qué Querétaro? ¿Por qué Querétaro tiene estos edificios, estos museos, estos conventos, estas iglesias? Pues sí, mira, hoy estamos en un convento. Ajá, sí. Y en un ex convento. Hace rato estábamos en lo que iba a ser la casa del obispo. Exacto. Sí. Y entonces así nos va llevando por todos estos lados. Que es sorprenderse, o sea, y son a veces detalles muy pequeñitos, como por aquí luego está la Casa de los Consejos, todas en los balcones, en la parte de abajo, tiene como unos gatos, entonces todo eso empieza a crear esa historia que hace Luis ahí con estos elementos.
Ah, qué interesante todo eso. ¿Recuerdas, a ver, dime, ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo ya que te pagaron profesionalmente como fotógrafo? Bueno, yo creo que fue Junípero Serra. ¿Junípero Serra? Sí, yo creo que fue algo muy bonito. Pero fíjate que Junípero Serra sí tuve mi pago, pero el primero es una exposición que fíjate, me invitan a exponer que fue una cosa hermosísima, que fue a Sevilla, Huelva y Madrid. Nos vamos por una gira y yo llevaba las fotografías de las capillas otomichichimecas, pero las que están en Villa Progreso. Ajá. Que ese es un proyecto que lo presenté en Europa, pero nunca lo he presentado en Querétaro. Ah, muy interesante. Pero es muy interesante y vuelve a ser lo religioso. Lo religioso. O sea, bueno, todo es me que vuelve volvemos a lo mismo, ¿no? Tal vez Querétaro nos da para eso, ¿no? Da para eso. Porque toda su historia, toda su parte de religiosidad, tanto institucional como popular, nos da para mucho, ¿no? Sí. Digamos, esto que pusiste ahí como de la Virgen del Pueblito, esto que tenemos de la Virgen, que tú nos narrabas de la Virgen de Soriano, Sí. es inmenso, como Sí. para sacarle horas y horas de historia, de Sí. fotografía, Y todo también nos lleva, que eso es algo que le quiero proponer a Luis, es de que hay que hacer uno de comida. Bueno. Porque todo eso que estamos hablando tiene que ver con la comida. Claro. Sobre todo, por ejemplo, la de la comida de las capillas otomichichimecas, la comida está inmerso en el lugar y en el ambiente y en las festividades. Sí, en las festividades. Y entonces ahí se empieza a hacer toda una amalgama de cosas que esa es nuestra identidad, Claro. Ángel. Yo creo que esa es la identidad que tenemos. Podrá no gustarnos la parte religiosa, pero ahí están las raíces y ahí tomamos, yo creo que lo que somos y lo que tenemos aquí en Querétaro. Bueno, es que mira, aparte de que pueda ser católico, ¿no? O de cualquier religión, el ambiente queretano de todos estos conventos nos llevan a que, pues a una religiosidad, ¿no? Sí, por ejemplo, las capillas otomichichimecas, ahí en Villa Progreso ya... ¿Estás hablando Villa Progreso en Cadereyta? No, en qué Ezequiel parte? Montes. Bueno, pues sí. Bueno, sí. Sí, es Ezequiel Montes. ¿Es Ezequiel Montes? Es Yo pensaba que era Cadereyta. No, es una delegación de Ezequiel Montes. Ah. Antes se llamaba Tetillas. No, yo no conocía así, pero... Sí. Se llamaba Tetillas porque tiene dos cerros en forma de teta. Los que están enfrente. Enfrente, eso se le llamaba Tetillas y le cambiaron el nombre a Villa Progreso. Tiene una iglesia muy bonita de San Miguel Arcángel. Y ahí se encapsuló, yo creo que hoy por hoy, la comida queretana. Claro. Porque ahí es una comida que le llaman de recolección. Entonces, lo que recolectan en ese momento es con lo que te preparan los alimentos. Claro. Y tiene que ver la capilla con la casa y con el pequeño huerto. Claro. Entonces todo eso está unido con la familia y entonces de ahí sale esta parte queretana que yo creo que Oye, pero ese es un gran reto, ¿no? De hacer todo ese trabajo. Sí, ya hay muchas cosas, ¿eh? Si ya hiciste el de las capillas, ahora el de la comida también es... Ya hay muchos proyectos, ya hay los chefs ya están haciendo mucha comida que uno dice, uno es ya comida de recolección, que es del semidesierto, ya hay mucho, pero bueno, siempre habrá algo nuevo que decir y que expresar y las capillas a mí me encanta ese proyecto de las capillas otomís, que es, fíjate que esas capillas de Villa Progreso no entraron en la parte del patrimonio de la humanidad intangible. Nada más entró Bernal, Tolimán. ¿Pero eso por qué? ¿Por desconocimiento? No, yo creo que entró, yo creo que entró o por falta de tiempo o porque se salían del triángulo sagrado que se había propuesto. Claro. Que el triángulo sagrado era la Peña de Bernal, el Cerro del Frontón y el cerro de el XHGC, te digo, que es el cerro
bueno, ese cerro. Entonces, en esos 3 cerros, y ya Villa se salió un poquito más. Entonces, tal vez por ese motivo. Sí. El Zamorano. Ya, el Zamorano. El Pinal del Zamorano. Que está increíble, ¿eh? O sea, hace poquito subí al Pinal del Zamorano, ahí al Zamorano, y bueno. Y te dije XHGC sí, porque... Ya no me digas porque no sé si recuerdas que en la televisión decían, estamos retransmitiendo desde el Cerro del Zamorano, XHGC Canal 5. Nosotros yo estaba en la preparatoria, nos llevaron ahí porque estudiábamos electrónica. Y precisamente porque había una repetidora nos llevaron al Cerro del Zamorano. Entonces, para mi primera referencia era el Cerro del Zamorano, era la retransmisión. Claro. Que también ya hago muchos escritos, también estoy escribiendo mucho, estoy escribiendo mis historias, y entonces platico esa subida que hice ahí al Cerro del Zamorano, y el texto se llama XHGC. Qué bien. Que eso nos queda a nosotros, bueno, yo ya a los de edad grande, ya los chavos no saben ni por qué es XHGC, que era... bueno, de eso nos vamos a la prehistoria, pero esos 3 cerros, ¿por qué Villa Progreso no? Porque se salía del triángulo. Pero fíjate que pasó algo muy interesante. Como no entró en la parte del patrimonio, las capillas se conservaron intactas. Más originales. Exacto. Me imagino. Y entonces las capillas que hay ahí están originales. Así como estaban. Es lindo también ya verlas restauradas. Claro. Pero esas que estaban ahí, que están ahí en Villa, lo que pasa es de que también pues tienen que ir a cuidarlas, ¿no? Pero yo creo que ahí el Villa Progreso quiere mucho sus tradiciones y las está conservando. Y un día hay que ir a comer ahí a Villa, van a ver qué cosas tan deliciosas hacen. Me imagino. Gerardo, quiero que nos hables un poquito más de otro elemento que me llamó mucho la atención en tus fotografías, sobre todo estas que están expuestas. Está el Hércules, está la Virgen del Pueblito, y en el fondo tú pones la Vía Láctea. Sí. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que a ti te impulsa a poner este fondo en estos dos personajes icónicos queretanos? Es que en la mitología griega, Zeus, ves que estaban bien locos sus dioses, Zeus tiene relaciones con la mamá de Hércules. Y entonces nace Hércules y la mamá no lo quiere, y entonces se llevan a Hércules a que lo amamante la diosa Hera, que es esposa de Zeus. Y entonces cuando Hera estaba amamantando a Hércules, Hércules le da un apretón en la teta más fuerte, entonces ella se lo quita y se derrama la leche, y es la Vía Láctea. Órale, qué interesante. Es la vía de la leche. Claro. Entonces se hace la vía de la leche, se hace la Vía Láctea por Hércules y la diosa Hera. Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Sabes qué? Yo estaba relacionado, bueno, es que cuando el tema de Bernal, una vez cuando era ya joven, te voy a contar, era seminarista. Entonces me dediqué a visitar a los párrocos de allá, de esa zona. Y un día me tocó quedarme ahí en Bernal. La iglesia de Bernal queda exactamente enfrente, y los cuartos de la parroquia totalmente te dan una visión oscura en la noche de la, ¿cómo se llama? De la peña. Totalmente oscura. En aquel tiempo, ahorita ya está un poco más iluminada. Entonces, lo único que se veía el fondo era pues las estrellas. Las estrellas. Y cuando veo tus fotografías, eso me remonta. Te lleva eso. Sí. Y cuando he ido últimamente a Bernal, pues es diferente, que aquí todavía ya hay mucha luz. No, ya no se puede. Y en la noche, pues te pones allí afuera del cuarto donde estás hospedado y contemplas las estrellas, y te imaginas infinidad de cosas, ¿no? Sí. Que tiene su dificultad técnica tomar la Vía Láctea. O sea, no es... Porque tiene que ser
Sin luna. Sí tiene que ver Una oscuridad, condiciones, ¿verdad? sí, sin luna, sin nubes, y que sea temporada de Vía Láctea, o sea, de una buena observación de la Vía Láctea. Entonces, yo tomé un curso para tomar Vía Lácteas. Y, por ejemplo, ¿ese fondo es de algún lugar en especial? Sí. ¿Y es aquí en Querétaro? No, fíjate, ese es en Pozos, Guanajuato. ¿En Pozos, Guanajuato? Ah, mira que... Es en Pozos, Guanajuato, porque ahí fue el curso, porque pasa algo, que tenemos que ir a un lugar también donde estemos cuidados con el equipo, que estemos bien resguardados, porque hay que cuidarse. Entonces ahí era una hacienda, que es la hacienda de Pozos, y entonces estábamos cuidados, ahí nos podemos dormir, estaba el coche, y por ejemplo esas fotografías necesitas lo que hablábamos de los lentes hace rato, es un 14 milímetros de preferencia y que tenga mucha luminosidad. Entonces tiene que ser un mínimo un 2.8. ¿Y cuánto tiempo de exposición es? Pues es que no les tienes que dejar mucho, porque si le dejas mucho tiempo, se barren las estrellas, se ve así, y entonces se ve así como rayitas, como si fueran gusanitos. Que también puedes tomar fotos que se vean gusanitos. O sea, cada foto es lo que tú quieras dar. Entonces tiene que ser un tiempo determinado, con su luminosidad, con un ISO no muy grande, para que tengas una buena resolución. Entonces, sí tiene su complejidad. Yo creo que por estas fechas voy a intentar ir a tomar otras fotos, porque por desgracia no va a haber nubes. Lo ideal sería que hubiera nubes y que nos lloviera, pero yo creo que no va a haber nubes en un buen rato, entonces yo creo que ahorita es un buen momento para tomar Vía Lácteas. Ahí atrás de la peña, atrás de la peña se podrían tomar buenas fotos ahí en Fíjate que ahí yo he ido atrás de la peña, Tortuga. Pero no exactamente atrás, sino al pueblito que está más adelante. Y bueno, tienes otra perspectiva de la peña. Pero ese no es la Tortuga, es San Antonio de la Cal. Atrás de la peña es San Antonio de la Cal, y luego está la Tortuga. Y yo he visto fotografías de la Vía Láctea de ahí, de la Tortuga. Voy a investigar a ver si en estos días se puede observar. Porque por nubes no vamos a tener problemas, que es una tragedia esto. Pero bueno. Claro. Me comentabas que también te dedicas a la fotografía taurina. Sí. Bueno, te voy a preguntar, ¿no es complicada? Sí, tiene sus complicaciones. Yo te digo porque, por ejemplo, nosotros como equipo a veces vamos a filmar eventos y a fotografiar artistas que tocan, a directores que se mueven mucho. Qué complicado es, ¿cómo se llama? Tomarles así una buena foto en acción. Necesitas muchos elementos, moverla ahí a tu cama, pero es que yo digo, ahorita que me platicabas, ¿no es lo mismo con los toros? Sí. Porque es movimiento. Tiene su complicación. Y aparte, bueno, a mí me gusta que las corridas sean de día, porque siempre tienes mejor condiciones. Ya cuando son de noche, por más que quieras, no te alcanza a dar una buena resolución. Y aparte de su complicación, pues es peligroso. Porque yo estoy en la contrabarrera, o sea, ahí en el callejón, en el callejón y siempre en la barrera interior, porque ya me ha tocado que se saltan los toros y siempre estoy muy al pendiente de que se salte un toro. Y bueno, ya no estoy en edad para echar el salto al ruedo. Y entonces siempre estoy ahí. Mira, hace poquitito me pegué un susto. Es raro, yo siempre que sale el toro, no tomo fotografías, porque es en el momento el que el toro está reconociendo, y por lo regular ahí es cuando saltan. Pero estaba toreando Matador Ferrera, iba a poner banderillas y dije, pues Matador, le voy a seguir. Entonces empecé así con la cámara a seguirlo, y sabes bien que cuando traes la cámara pierdes la noción de la distancia. Sí, porque estás tú y además estás concentrado en... Porque lo puedes acercar y parece que lo tienes está lejísimo si lo tienes cerca, o capaz de que tú crees que está lejos y está aquí luego enfrente. Entonces yo estaba tomándole las fotos a él así, y la estaba tomando, y en eso pone las banderillas, el toro lo sigue, él salta, pues el toro le alcanza a empujarlo, ya el toro sobre el burladero,
y me lo estrella el matador aquí. O sea, de milagro no me pegó. Claro. Y yo tomando. O no se te vino encima o el toro o el matador. Y yo con la cámara en la cara. Claro. Nunca lo hago. Claro. Nunca lo hago porque la verdad sí me quiero cuidar mucho. Pero bueno, fueron fotografías muy buenas que tomé, porque tengo toda la secuencia cuando viene el toro, cuando salta, cuando lo estrella, cuando el toro casi salta, cuando el matador queda ahí desmayado. Yo juré que se había muerto, ¿eh? Bueno, es que la impresión y estaba ahí desmayado. Claro. No, bueno, los levantan y los sacan y los vuelven a echar otra vez al ruedo. Pero fíjate que a mí me gusta mucho cuando voy a tomar esas fotos, siempre me concentro en la parte íntima de los toreros. Entonces siempre todos tienen unos rituales muy especiales cuando van a salir a matar, cómo toman la montera, cómo se persignan, cómo hacen pues esos rituales muy íntimos, cómo toman el agua, ponen una cruz. Todo eso me encanta fotografiarlo porque los tengo a 5 metros. Claro. Entonces, y luego tengo unas fotografías de espalda sensacionales, porque luego me quedan los toreros de espalda, entonces ya, en vez de decir que me estorban, tengo puras fotografías de espaldas buenísimas, que ya también lo hago. Aprovechas ese elemento. Que un día voy a querer hacer alguna exposición de esas fotografías de espaldas de los toreros, que tienen algo especial, sus manos tomando el agua, toda esa parte es algo que me gusta mucho. Otra pregunta, se me olvidó hacértela antes, pero bueno, ya de una vez. Cuando tomaste la fotografía de la Virgen del pueblito, ¿estaba abajo o la tomaste arriba? No, fue una cosa hermosísima. Estaba abajo. Estaba abajo. Sí. ¿Es cuando la bajan? Estaba abajo, pero en su camerín. Ajá. Porque no sé si ves, o sea, hay veces que la tienen abajo y está en su camerín y luego está sobre como un pistón. Entonces ese pistón la pueden subir, suben el pistón y la tienen en el altar. No sé si te has fijado en ese detalle. Bueno, esa vez la tenían abajo y me dejaron entrar al camerín. Para tomar. Para tomar, entonces no tenía el vidrio de por medio. Eso es lo que te iba a preguntar, porque a veces entre la cámara y el vidrio siempre se puede ver algo, ¿no? Sí. Y esa fotografía que ves es con mi lente 14 milímetros. Por eso la ves completita, la Virgen. O sea, la ves así. Bueno, entonces igual me llevé mi tripié. Tiene que ser, las tomo con tripié, ISO 100 y el tiempo que tenga que tardarse. Que se tarde la cámara tomándola para que sea un ISO 100 y salga con una buena resolución. Pero sí, esa fotografía es en el camerín y por eso está lleno de las estrellas. Y por ejemplo, en el caso del Hércules. Ese Hércules, fíjate que muy pocas fotografías las tengo sobreeditadas, photoshopeadas. O sea, por lo regular, pues sí, ves balanza blancos, algunas cosas que necesitas ver. Que sí, más general. Pero esa fotografía que parece que es de noche, es de día. Porque le íbamos a poner la Vía Láctea. Y entonces, pues no podía estar iluminado el Hércules. Y entonces, por eso, esa es esa fotografía. Y la de Eve, yo creo que son mis únicas fotografías que están tan alteradas por lo que queríamos decir, que bueno, todo es válido. Por ejemplo, en esta del Jardín Cenea, ¿necesitas algún permiso en especial o tú puedes ir y fotografiar? Sí, sí. Y de hecho hay fotografías en el libro, vas a ver fotografías que sí están tomadas de noche, tienen también su dificultad especial porque hay mucha contaminación de las lámparas y luego hay veces que están como muy amarillas, entonces sale muy amarillo, sale la bruma atrás. Hay fotografías muy buenas que tomé de noche, porque la consigna era tomar fotografías de Eve por todos lados, todas las horas, en todos los momentos. Pero sí, esa de Hércules y esa de Eve eran de día, se oscurecieron y se puso atrás la Vía Láctea. Fíjate que yo, desde que era joven, me gustaba caminar por el centro histórico. Me imagino que a ti también. Sí. Y hay un elemento que tal vez tú, me imagino que has notado por ser fotógrafo,
Yo, fíjate, yo en aquel entonces me imaginaba en un andamio de esos que caminan Sí. y que se elevan, tomando las cruces que están en todas las casas o en la mayoría de las casas Sí. que están en el centro histórico. Sí. Si te fijas, son cruces casi no, bueno, variadas de Sí. diferentes tipos y que valdría la pena fotografiar. Sí, ¿no? y sobre todo con los símbolos que tienen. cada Sí, cruz. porque son increíbles. Sí, así. cada una representa- La mayoría son de cantera, la mayoría, Sí. o de piedra, pero tienen elementos esenciales tal vez de la época y de la familia. Sí, y algo tienen que decir. Sí, fíjate que un día el padre Martín Lara me pidió ese proyecto. Ujú. Me dijo, oye Gerardo, no seas malo, tómate todas las... Y luego yo ya me he hecho la explicación de las cruces, entonces podría ser un buen trabajo fotográfico de todas esas... Pero bueno, pues hay que caminarle, ¿no? Y es bien bonito estar Sí, aquí claro, caminando aquí en el sí, la centro. fotografía es hermosa, ¿verdad? Y sobre todo ahí con la explicación que pudiera dar el padre Monseñor Martín Lara para esa parte. Y es conocer Querétaro. Pues sí, es parte de Es ir a conocer Querétaro, es estar ahí caminándolo. de nuestra ciudad. Y luego, por ejemplo, yo nunca había entrado a la casa de los perros. Ajá. Era lo que te iba a preguntar, ¿dónde está? Esa está en la calle de aquí de Allende. Sí, Allende, casi con Pino Suárez. Por ahí está la casa de los perros. Hoy es un kinder. Bueno, Ah, es el Rosita de Chone. ese. Ah, ya, mira, sí, con razón yo decía. Creo que tiene 100 años el kinder ahí, o 70 toda años. la vida, ¿eh? Toda la O vida. sea, El Rosita de Chanes es sí. de toda la vida, de toda la vida. Yo la verdad nunca había entrado. Ajá. Y tiene otro patio atrás, Sí. aparte de lo que tú fotografiaste. Pero el bonito es el patio de... Sí, el principal el donde principal. tú entras, ¿no? Sí tomé un patio de atrás un patio lateral que tiene una fuente, ahí abajo de una escalera, luego hay otro patio atrás que tiene unos salones, pero el patio ahí de la casa de los perros, esa fotografía que van a ver ahí, es impresionante. Sobre todo que de ahí Luis saca muchos elementos para narrar de la mitología griega. Claro. Hay una escalera que a esa escalera le llaman el congojero, que es como, se supone que uno iba a expiar ahí sus pecados y de ahí te purificabas y todo eso. Pero es solo una escalera muy interesante. Es una escalera que entras por el patio, es muy chiquita, subes, y luego llegas como a una pequeña, como una pequeña esplanadita, así como un balcón muy chiquito, muy bien, muy bonito, muy bien puesto. Pero en el mismo círculo de donde subes, hay otra escalera en medio que bajas. Ah, mira, interesante. Son escaleras muy raras. No es muy común encontrar esas escaleras. tipo de escalera. Pero entonces, entras por el patio, subes, entras ahí al congojero y bajas y sales a una recámara. Mira. Bueno, que hoy es un salón de niños. Claro. Entonces, ahí Luis habla de esa parte que entras con culpas y así luego bajas Y ya sales sales. purificado. Y, por ejemplo, nunca hubiera entrado si no es por el libro. Claro. Ese fue un permiso especial que nos dio la UCEBEC, porque pues pertenece al UCEBEC y hay niños. Claro, y no puedes fotografiar niños. Claro. Entonces, cuando yo tomé las fotografías del patio, pues no había niños, pero como te decía, sí dejé las mochilas. Para que se vieran los elementos. Porque bueno, pues estaba la mochila ahí colgada, si no en la fuente, porque ya la fuente ya está protegida, ahí en un ladito, ¿no? Claro. Me platicaba un amigo que fue ahí al kinder y me dice que se subían a la fuente, le bajaban, le tallaban, le hacían, ya está protegida. Pero, por ejemplo, ese es un lugar maravilloso. Claro. Bueno, es que, por ejemplo, aquí en el museo también hay unas escaleras que fui ayer. Me llegaba el techo aquí. Yo decía, ay, las monjas estaban muy chaparritas. Pues sí. Oye, Sí. siquiera hubieran hecho un poquito. Y así hay elementos que uno no se da cuenta, pero que son importantes, ¿no? Esa escalera del congojero, la verdad que es algo que hay una escalera que a mí me impactó mucho, de ese mismo estilo, pero con unas dimensiones así enormes, que es la de Museos Vaticanos. Ajá.
En Museos Vaticanos subes, estás subiendo y subes a un lado y luego por el otro lado, y entonces de repente ves que parecería la misma escalera, pero están subiendo y bajando. Mira, entonces se entrelazan. Claro. Yo, la verdad, esas escaleras muy grandes, entonces por eso sí alcanzas a ver sí, las dos partes, cómo van unos. Entonces como que te quedas como, ¿qué pasa aquí, no? O sea, como que están subiendo y bajando y no se cruzan, y es por esas escaleras que son muy especiales. Y en Querétaro, bueno, ahí tenemos una, muy chiquita, pero ahí está. Claro. Ahí van a ver las fotografías ahí en el libro. Pues Gerardo, nos podíamos platicar toda la tarde, yo creo. Te agradezco mucho el tiempo. ¿Otros proyectos en puerta? Bueno, yo tengo un proyecto que es Santiago Apóstol. Un proyecto que yo digo que hay proyectos que tú los escoges y hay otros que ellos te dicen, claro, hazlo. Para mí Santiago Apóstol me escogió, y entonces va a haber muchas cosas ahora de Santiago Apóstol, porque ya ves que vienen sus fiestas, ahora el 25 de julio. Sí, el siguiente mes. Y entonces vamos a tener muchas fiestas, voy a tener una conferencia, unas pláticas que tengo de mi proyecto que se llama La Encomienda de Santiago, y entonces por ahí te voy avisando. ¿Y nos vas a presentar también lo que tomaste allá en España o claro, eso es aparte? Sí. Ese es un proyecto que tengo muy bonito, de que hablo de cómo empezó mi proyecto Santiago Apóstol, que hoy se llama La Encomienda de Santiago, y les va a encantar porque, bueno, son fotografías que siempre estoy tomando fotografías. Por ejemplo, ya acabo de ir a la Ciudad de México y tomé fotografías ahí de la iglesia de la Virgen del Pilar, que está ahí en el mero centro, que tiene que ver Santiago con la Virgen del Pilar, y regresé a tomar unas fotografías que me faltaba el interior de la iglesia de Santiago Tlatelolco.